Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Jesús sacramentado! Viva y todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito. Oración preparatoria. Jesús sacramentado, tú eres el único Jesús de la historia y de la gloria. Creo firmemente que estás aquí, resucitado en el Santísimo Sacramento del altar, que me miras, que me escuchas, que me hablas, que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como mi amigo y hermano, y te obedezco como siervo. Y te pido perdón de mis pecados, que tu Espíritu Santo me dé la gracia para hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más fe, devoción y aprovechamiento. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Encomendemos a los enfermos. Tú quisiste compartir nuestra condición humana y fuiste probado en todo como nosotros, asumiendo nuestras limitaciones, debilidades, dolores y sufrimientos. Tú quisiste ofrecer toda tu vida y tu quehacer para la gloria del Padre y la salvación de la humanidad, y consumaste la manifestación de tu misericordia con el ofrecimiento de todo tu ser en la angustiosa pasión y cruz. Te presentamos, te suplicamos e intercedemos por todos nuestros hermanos dolientes y enfermos, en particular por Dora Ugaz Guimet, Gabriel Moraza y su hermano Jan, Anadelia Viera, Juana Rivera, Luis, Manuel Martín Negrón Delgado, Paquita Rivera, Ana Cecilia Irizarry, Eduardo Sayas, Aida Vizcarrondo, Virginia Meléndez, Egmenio Rivera, Lucy Figueroa, Lidia Rosado, Julia Medina, Papo Morales,
María Lucía Conesa, Blanca González, Zulma Sánchez Rivera, Óscar y Alma Rosa, Palmira Romero de Carballido, su esposo y cuñada, José Betancourt, María Curcio, Milagros Maldonado, Ernesto Ferrer, Tina Amaro, Agustín y su mamá María Rivera y sus vecinas Alicia y Figueroa, Ruth Yolanda y Connie Rivera, Delia Rosa Marcano, Hilda López de Colón, Paula Figueroa, Tita Ruiz, Ali Sánchez de Freiría, Rina Díaz, Elizabeth Abad, Carmen Pilar Almodóvar, Santia Vázquez y Antonio Rosario Cintrón. Te encomendamos la salud de 5 sacerdotes: el padre Cecilio La Cruz Escolapio, que está en intensivo entubado, padre Jerry Rivera, padre Miguel Ángel Trinidad, padre Carlos Quintana y padre Ángel Siapi. Y también por un sacerdote y una ex religiosa que están en crisis psiquiátrica y espiritual, por una joven mujer que también está en crisis psiquiátrica y espiritual. Te traemos a tantos enfermos que están sufriendo depresión, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, cáncer, COVID, SIDA, por los que están en el proceso doloroso de diálisis, por los drogadictos, alcohólicos, obesos, por los millones de pobres que se están muriendo de hambre en este momento y por ser pobres están sufriendo tuberculosis, diabetes, malaria, hepatitis, por los millones de heridos y traumatizados por los conflictos bélicos, sobre todo en la llamada Tierra Santa, en Ucrania, en Haití, en Yemen, en Sudán, en Nigeria, en el Congo, en Somalia, en Birmania, en Etiopía, en Colombia, y por los traumatizados por desastres humanos o por negligencias humanas. Que tu Espíritu Santo les ayude a transformar estas pruebas en sacrificios espirituales. Tú los has llamado y elegido para compartir tu cruz, queriendo para ellos lo que quisiste para ti. Configúralos interiormente por esta creciente comunión contigo, para que puedan, con la alegría de la fe, completar lo que le falta a tu pasión en sus cuerpos por el bien de la Iglesia, de sí mismos, de sus familiares y amigos. Consuélalos y adelanta su santificación. Dales alivio, paciencia, fortaleza y salud a los que quieras purificar. Dales la paz confiada a los que ya están listos para compartir tu gloria, a los moribundos, los que están en agonía, que perseveren en la fe, y a los que cuidan de ancianos y enfermos, dales paciencia, comprensión y prudencia para saber cuándo necesitan ayuda. Esto te lo pedimos a ti, que vive para interceder por nosotros. Amén. Seguimos meditando estas reflexiones de un libro del 2002 sobre la Iglesia. Tema muy importante para los días de crisis y de escándalos y de acusaciones, etc. Y son una serie de escritores, pensadores, algunos son sacerdotes, obispos, otros son laicos. Recuerdos para un futuro de una iglesia maternal. Manuel Cavada Castro, jesuita y catedrático de una universidad. Para mí, la iglesia, la de piedra, fue mi otra casa, la casa de los domingos. ¿Tú te sientes en casa en la iglesia? Mi madre, allá por los años 30,
se multiplicaba para poner a punto y conducirnos a la iglesia a sus 6 hijos. El 7º se le murió, se nos murió nada más nacer. Recuerdo que sus hermanos lo llevamos en una cajita blanca al cementerio. Y eso fue una importante experiencia y una vivencia infantil de la iglesia. El cementerio siempre fue para mí algo íntimo y familiar. Los cementerios de las innumerables parroquias gallegas han estado siempre abrazados a sus templos parroquiales. Sobre sus tumbas correteábamos y jugábamos los niños, como también los mayores se sentían a gusto con el cercano silencio de los familiares que ya descansaban. Ahora con los columbarios en algunas parroquias, pues vuelve otra vez a hacer eso realidad, ¿no? Muertos enterrados en iglesias. La iglesia era pues el cobijo natural tanto de vivos, niños o mayores, como de difuntos. Por eso me ha provocado siempre un poco de pena y miedo los cementerios alejados de sus iglesias madres, para mí fríos hijos pródigos y desvalidos de otras latitudes hispanas, en otros lugares de España o en el mundo español, de habla española. ¿Qué hijo, vivo o muerto, puede estar lejos de su madre? Porque la iglesia para nosotros era un verdadero hogar. Allí confluíamos todos a la llamada sonante de la madre que desde la torre enhiesta extendía por los aires su querencia de compañías. Eso que ya hemos dejado de hacer, convocar a las gentes con el toque de campana. Qué pena que como en los países musulmanes y comunistas no se puedan tocar campanas. Y donde se puedan, no queremos tocar campanas. Ciertamente es una forma de hacer presente el llamado de la iglesia a sus hijos, pero que todos escuchan ese llamado, como si fuese un aldabonazo a la conciencia. No nos lo prohíben, pero no lo valoramos. Porque las campanas, continúa el padre Cavada, hablan humanamente, alegres o doloridas, pero siempre cariñosas. Todo hay que decirlo. La iglesia éramos nosotros, pero no sin nuestro abade, nuestro párroco. En aquellos clericales años, vestía y trabajaba ya él como los demás vecinos. Guardaba y llevaba él mismo sus vacas a los mansos prados mojados y mantenía raya a zarzas y a otros invasores vegetales con su hoz
de largo mango de roble. Pero cuando se revestía con sus ornamentos sacerdotales, era él, sin embargo, en la iglesia, otro hombre, no un vecino más. Pero el arcano lenguaje latino preconciliar en el que desarrollaba toda su acción litúrgica de espaldas a los devotos, a la devota asistencia vecinal, no dejaba de convertirle, pese a todo, en un personaje relativamente marginal. Por ello, no se nos podía tachar en tiempos ahora ya muy posconciliares de incultos si realizábamos por entonces durante la ceremonia eucarística comportamientos que muy justamente pueden ser considerados en la actualidad como inapropiados. Por ejemplo, rezar un rosario durante la misa, porque como no entendían nada. Pero la iglesia era para todos nosotros el lugar de encuentro familiar con Dios Padre, con su Hijo Jesús, con los santos de nuestra devoción y sobre todo con la Virgen. Los rostros de las imágenes de la Virgen del Carmen, del Rosario, de los Dolores, de la Candelaria, del Corazón de María, la Virgen de Fátima, se dirigían a nosotros directamente, de frente y no de espaldas, como nuestro párroco oficiando la misa de espaldas. Y esas imágenes nos miraban. Qué pena también que hoy día haya pocas imágenes en las iglesias que nos miren. ¿Qué hacer? Pues hablar con la Virgen y dirigirle a ella nuestros rezos. Y así cuando el párroco comenzaba con el primer latín de In nomine Patris et Spiritus, nosotros dirigidos por una vecina arrodillada, piadosamente en primera fila, iniciábamos por nuestra parte el rezo común del Santo Rosario, solo interrumpido durante el alzar postconsagratorio de la Eucaristía recién consagrada. Por eso tocaban las campanas. Suspendan el rosario y pongan atención. De este modo, la comunicación familiar y común con la Virgen Madre fortalecía el ámbito hogareño de nuestra semanal reunión eclesial y nos liberaba del aislamiento o pasividad a los que daban ocasión los modos de la antigua liturgia en latín. Mis primeras vivencias eclesiales son así, especialmente hogareñas, maternales y femeninas. Los varones ocupaban, por lo demás, tradicionalmente siempre el fondo de la iglesia, el ámbito menos visible o destacado. Pero también mi instrucción catequética en la doctrina de la iglesia fue femenina, llevada a cabo por sencillas y celosas mujeres en las tardes de los domingos. Y esto es un jesuita catedrático que escribe esto cuando le pidieron qué es la iglesia para ti. Y acaba con este párrafo. Percibo que de estas primeras y fundamentales vivencias todavía se sigue alimentando mi amor adulto a la Santa Madre Iglesia. Aquella que hace presente en la historia el amor maternal infinito de Cristo a los hombres. ¿No debería nuestra moderna iglesia aprender también de nuevo a ser y sentirse toda ella más maternal?
Me siento en familia en la iglesia. Y en la familia hay distintos temperamentos, distintos talentos, distintas personalidades, distintos oficios. Hay una madre y un padre, hermanos, tíos, abuelos, amigos, sobrinos, nietos, hijos. Me siento en familia en mi parroquia. O soy un extraño que viene a ponchar para recibir una autorización para comulgar. ¿Siento que la iglesia es mía o es un lugar frío y extraño? Como puede ser una estación de autobuses o esperar montarme en un avión con gente que no conozco. Una experiencia necesaria de estar junto a otros, juntos pero no revueltos. ¿Cómo yo me siento en la iglesia? A veces la gente no se da cuenta, pero se sientan donde se sienten. Y hay de quien les quite su asiento, porque se sienten. Segunda meditación, amor doloroso. Un sacerdote, Francisco Javier Calvo Guinda. A lo largo de mi vida se ha ido dando un amplio espectro de estados de ánimo acerca de la iglesia. Entusiasmo, desconcierto, resignación, esperanza, aceptación. ¿Cuál es tu estado de ánimo con la iglesia hoy? Susto, desconfianza, entusiasmo, preocupación, alegría y orgullo de estar en ella, o decepción. ¿En qué estado de ánimo tú te sientes antes de sentarte en la iglesia? Pues este sacerdote dice, amo a la iglesia no con un amor ciego que dice amén a todo lo que sucede en ella, sino con un amor crítico. Veo a la iglesia constituida por hombres con sus defectos y debilidades que a veces me tocan muy de cerca. Pero a pesar de todo, es mi iglesia, la iglesia fundada por Jesucristo y dirigida por el Espíritu Santo. A veces puedo confundir que la iglesia sea el arzobispo o el párroco, pero creo que la iglesia es más grande. Es la iglesia fundada por Jesucristo y dirigida
personalmente por el Espíritu Santo, asistida. Para mí no hay más que una iglesia, la iglesia del Catecismo Romano, es decir, la asamblea de todos los fieles y creyentes. Naturalmente, así quedan incluidos los obispos y el Vaticano, con seriedad, o sea, poniendo las cosas en serie. Más importante que los obispos de la iglesia y más importante que la iglesia es Dios. No me considero un servidor de la iglesia, sino un servidor de Dios en la iglesia. ¿Tú te sientes servidor de Dios en la iglesia? ¿O sirves a tu Dios en otro foro, en otro ámbito, más íntimo, más privado, que no tiene que ver con la iglesia? Porque hay muchas personas que dicen sí a Dios y no a la iglesia. El sacerdote dice, este sacerdote, un servidor de Dios en la iglesia, esto me evita ciertos desgarros, porque podría lamentarme las heridas de cómo he sido tratado por ciertas personas en la iglesia. Pero ciertamente no me puedo quejar de cómo Dios me ha tratado, estando a su servicio en una diócesis. La iglesia, reconozco, no corresponde a la imagen ideal que me he hecho de ella y sufro cuando se aparta 1 milímetro de mis ideas fijas. He de admitir que nunca ha habido ni habrá una iglesia ideal mientras esté formada por hombres, que siempre estará marcada por imperfecciones y debilidades, por faltas y pecados. Y porque la amo, me hace sufrir. Creo que Jesucristo, ¿verdad?, en la pequeña iglesia que Él formó a su alrededor, también vio debilidades, imperfecciones, faltas y pecados entre sus apóstoles y discípulos. De hecho, se molestó muchas veces con las actitudes de los apóstoles y los siguió llamando y no rompió la compañía con ellos. Él mismo, en una de sus parábolas, nos dice que sembró en esa huerta la mejor semilla, pero empezaron a crecer las malas hierbas. Y cuando los ángeles le dicen, arrancamos la cizaña, dijo, no. Así que Jesucristo, el esposo de la iglesia, que por ella se ha entregado, el pastor de sus ovejas, no quiere que arranquemos de ellas algunos miembros difíciles, quejones, incluso corruptos, palabra que está de moda hoy día. Pero dice este sacerdote muy interesante, porque la amo, esto me hace sufrir. Yo siempre digo, tu mamá es perfecta, tú la dejas de amar porque se equivoca. Tu papá es perfecto, lo dejaste de estimar porque no siempre estuvo a la altura de su vocación. No voy a pensar por los presidentes y gobernadores y legisladores y jueces que no están a la altura
de su oficio, de su dignidad. Y siendo ciudadano, cuando hay un gobernante, unos gobernantes indignos, también sufrimos, nos avergonzamos. Pero no por eso quemamos nuestro pasaporte, ¿verdad? Y nos vamos a otro país, porque nos vamos a encontrar lo mismo o peor. Hay una gente que sí le encanta irse de la iglesia. Pero dice este sacerdote, me gustaría que la iglesia fuera menos autoritaria y más participativa, que lo que atañe a todo fuera tratado por todos y que en el centro de la vida eclesial fuera la cuestión de la verdad y no la cuestión de la autoridad. Se ve que este cura tiene experiencias en España. Me gustaría que la iglesia fuera menos centralista, que se viera en la práctica que las iglesias locales no son filiales del Vaticano. No son sucursales, es verdad. No son sucursales del Vaticano, pero sí son continuaciones de la iglesia apostólica. Eso sí que es grave. Y dice este sacerdote, me gustaría que la iglesia fuera menos clerical. Creo que es tan patente que no hace falta describirlo. Una vez más, se ve que es un sacerdote español. Que no sea tan burocrática, impersonal y lejana de la vida, y que esté apasionadamente al servicio del hombre. Pero, dice este sacerdote, pese a todo el disgusto que pueda tener por la iglesia, ¿qué seríamos sin ella? ¿Cómo tú serías si no hubieses conocido a la iglesia? Una pregunta importante, porque conocemos a nuestro alrededor a mucha gente que son como son, precisamente por no conocer a la iglesia. Eso los hace mejor. O se les nota que no están acompañados de otros cristianos, que no se dejan guiar por Jesucristo. Se les nota. Son menos generosos porque viven a su aire, o son más generosos. Es más fácil convivir con ellos cuando no tienen convicciones morales y espirituales, o más difícil. ¿Qué seríamos sin la iglesia? ¿Qué tú le debes a la iglesia? Y dice este sacerdote, ocurre con la iglesia como me ocurre con la familia. Cuando recuerdo lo que ha influido en mi vida, salta a la vista en primer lugar lo llamativo. Aquel educador, aquellas jornadas, aquel encuentro. Solo cuando reflexiono, caigo en la cuenta de las influencias calladas, nada sensacional de la familia a la que tanto le debo. Y me sucede lo mismo con la iglesia.
A ella le debo la fe en sus orígenes y en su continuo acompañamiento. Nacer y crecer en una familia cristiana, el colegio de religiosos, pertenecer a las asociaciones, el seminario de las vocaciones tardías y un largo etcétera, son experiencias que debo a la Iglesia. En la Iglesia he conocido a hombres y mujeres con sus faltas y limitaciones que me han animado en el seguimiento de Jesús con el ejemplo de sus vidas. Y concluye este sacerdote: a ellos, a esas personas, a la Iglesia, gracias. Y yo puedo reconocer a esos hombres y mujeres que en mi caminar en la vida me han animado en el seguimiento de Jesús y son la expresión de su Iglesia cercana a mí. Hay personas que han tenido experiencias negativas o han sufrido a manos de eclesiásticos. Y entonces eso determina toda su vida. Qué triste. Porque si una experiencia negativa con un policía me hiciese un rebelde, justificase que fuese un criminal, ok, porque en un vuelo tuve un percance y fue terrible y un mal rato, quisiera dejar de volar. O porque vi en un tribunal humano el maltrato, la injusticia, los favoritismos, dejar de creer en la justicia. O que porque algún médico hizo una mala práctica, no me confío de ninguno de ellos. Pero hay muchas personas que justifican esas actitudes negativas por una, dos o tres experiencias negativas. Pues quizás algunos discípulos se hubieran rajado en el seguimiento de Cristo por culpa de Judas Iscariote. Todos los contables son súper limpios, transparentes y confiables. Y sin embargo les confiamos nuestras cuentas. Señor Jesús, henos aquí, presente, porque la Iglesia te obedece. Hagan esto en memoria mía. Presente porque no dijiste porque cuando tú te encierras en tu cuarto, allá estoy yo, sino porque dijiste donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. Tercera meditación, Padre Jesús Casas Otero, capellán militar. El misterio de la Iglesia.
La iglesia se me presenta como un misterio fascinante e inagotable. Fascinante porque como todo lo misterioso nos soyuga e inevitablemente nos atrae. Aunque yo conozco personas que la iglesia, por experiencia o no saber manejar cosas, situaciones, les repugna. Pero este sacerdote dice, por su fascinación, lo misterioso nos atrae. Inagotable porque su fecundidad sobrenatural rebasa la lógica de las categorías humanas. Por eso, una reflexión personal sobre la iglesia presupone ya la gracia que nos permita acercarnos al misterio con sencillez, con humildad y con honradez. Primero quisiera dejar bien sentado que la reflexión parte de mi vivencia personal, no de lo que he estudiado, aunque tampoco lo puedo evitar, sino principalmente de lo que estoy viviendo, de mi experiencia al ser miembro de la iglesia y de mi decisión de aceptarla y aceptarme como tal. Y esta decisión de aceptarla y de aceptarme es lo que me autoriza a hablar con convicción y honestidad. Y primero digo, solo con los ojos de la fe puedo ahondar en su riqueza. Desde fuera de la iglesia no se puede hablar con objetividad de ella, ni para comprenderla, ni mucho menos para criticarla. Bueno, creo que los grandes criticones de la iglesia abundan entre los que no están en ella. Son como aquel miembro de familia que tú le invitas a la misa y dice, en la iglesia nunca va, pero en la iglesia todos son unos hipócritas. ¿Cómo tú sabes si tú nunca vas? Se llama prejuicio. Si tú no vas, ¿cómo te atreves a decir que todos son unos hipócritas y unos corruptos? Si tú no vas. Como decir, todas las películas que dan en los teatros son una porquería. ¿Cómo tú sabes si no vas? Desde fuera la iglesia no se puede hablar con objetividad sobre ella. Hecha esta salvedad, debo decir que desde que llegué al uso de razón, me he sentido acogido y guiado por la iglesia. En su seno aprendí a dar los primeros pasos y a orientar mi vida de fe. En la comunidad parroquial advertí que la iglesia era algo cercano, que yo necesitaba y a lo que debía otorgarle mi confianza. En la vida de esa comunidad creyente descubrí un día mi vocación sacerdotal y a ella me entregué y me consagré. En este punto me resulta dificilísimo organizar un discurso coherente. Donde quiera que me mire, siento la plenitud del misterio que me abruma y me sobrepasa. Un poquito difícil para un cura decir, ¿verdad? Yo no entiendo a la iglesia. Si vivo en su seno, soy parte de su cuerpo, soy parte de su función, ¿verdad? Comenzaré por la pregunta más elemental. ¿Qué es entonces la iglesia? Pues el Vaticano II recurrió a una serie de imágenes o figuras. Es un rebaño, es un campo, es un edificio, es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios. Cualquiera de estas imágenes, aunque irreductibles desde el punto de vista lógico, desarrolla una rica espiritualidad, sin necesidad de decir, a mí esa no me gusta, yo prefiero la del edificio o la de la esposa. Pero la pregunta adquiere todo su sentido cuando pienso aquí, ¿qué es para mí la iglesia? La iglesia se me presenta como el lugar privilegiado de la promesa,
Es el instrumento universal de salvación. Es la que trabaja para que los hombres se salven. En ella encuentro la razón de lo que soy y el significado de toda mi existencia. Porque en ella me siento realizado en la dimensión humana, personal y comunitaria. ¿Tú te sientes así? En ella encuentras la razón de lo que eres. Y gracias a ella entiendes el significado de toda tu existencia. Aunque no seas cura. Esta experiencia de una iglesia, comunidad de salvación, en la que vivo inmerso y por la que me siento unido a Cristo, el Salvador, es la experiencia única y gratificante que solo se puede entender desde la fe. Y por eso permanezco y dedico al servicio de Cristo en la comunidad eclesial. Sin ella no pudiere salvarme. Y gracias a ella me estoy salvando. Al concebirla como comunidad de salvación surge la pregunta de por qué precisamente una comunidad. Y la respuesta atañe al ser de mi condición humana. Además del carácter individual, el hombre está afectado por una dimensión social. Necesita la integración comunitaria para existir y para realizarse como persona. Analizada desde la fe, la naturaleza comunitaria del hombre tiene su origen en el designio de Dios uno y trino, que en Cristo creó al hombre a su imagen y semejanza. En este sentido, también el fundamento comunitario de la Iglesia se encuentra en la vida trinitaria. Efectivamente, en la Iglesia se puede vislumbrar algunos rasgos luminosos de la unidad y de la caridad a imagen de la vida de la comunión intradivina. Por eso el Concilio Vaticano II nos recordó el origen trinitario de la Iglesia. El Padre tomó la iniciativa de asociarnos a su propia vida divina. El Hijo, cuya imagen había sido predestinado, a cuya imagen habían sido predestinados los hombres en la Iglesia, actúa como mediador. Y a través de la Iglesia el Espíritu Santo manifiesta y lleva a consumación la voluntad del Padre y la obra salvífica del Hijo. En esta órbita de actuación trinitaria, soy hijo, en el Hijo tengo un Padre y me dejo guiar por su Espíritu. Se encuentra mi más cumplida identidad cristiana, lo que soy y lo que espero, el sentido de la vida y el horizonte último de mi existencia. En esta iglesia que se origina en la mente eterna de Dios, y yo diría en el corazón de Dios, está incluido también mi destino. Tremendo, ¿no? Yo estoy incluido en el destino de Dios. En Cristo, la iglesia se hace historia. Y la fuerza de Cristo resucitado se imprime en su estructura visible, en su forma institucional. La palabra eterna del Padre que se hizo carne en Jesucristo se despliega ahora en la palabra de los pastores, en las celebraciones litúrgicas y en la eficacia de los sacramentos. Por la voluntad de su fundador, la Iglesia ha de ser el signo de la presencia del reino de Dios en el mundo. Y llevar a cabo este ideal es la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros que componemos a la Iglesia, no solamente de los curas y los obispos. Y personalmente esta misión no solo señala mi deber presente, sino se extiende también al futuro. Un futuro que se concreta en llevar a término lo que ya ha comenzado, mi salvación.
Dios que en Cristo libremente se entrega al hombre y el hombre que como miembro de la Iglesia acoge la autocomunicación divina como un don de salvación. Esta es la razón que me permite afirmar que la Iglesia alcanza hasta el sentido último de mi existencia. Y por eso alguna gente que no viene a misa ni son muy practicantes, pero cuando se muere alguien, quiere que venga el cura. El sentido último de la existencia. Y todavía quedan algunos que dicen, bueno, pues yo quiero constituir, hacer una familia cuando me caso, y pues sería bueno que vayan a la iglesia a casarse. Son menos y menos, pero... La iglesia alcanza hasta el sentido último de mi existencia, mi comienzo, mi curso y mi fin. Pero qué pena que hay algunos que no quieran que la iglesia los manche, ni toque, ni estruje. Y por eso no bautizan a sus hijos y no se casan. La iglesia para mí prolonga la forma de Cristo y su belleza y santidad. La iglesia es santa por su origen, por su fruto y porque Dios la escogió. Como Israel fue un pueblo santo por la vocación recibida, y hubo muchos pecadores en Israel, y Dios atacha y acusa a Israel de ser adúltera. Así la iglesia, que es un nuevo pueblo de Dios, se constituye en una asamblea de santos, en virtud de la elección de Cristo, que no deja de vivificarla por el Espíritu. Y tengo que reconocer los santos de todos los tiempos, que son el testimonio de los frutos de la santidad que la Iglesia les ha ofrecido. Estos no son solamente los hijos de la Iglesia, son los mejores ciudadanos de la humanidad. Porque no han hecho mal a nadie y siguen haciendo bien a todos. Pero también hay pecadores en la iglesia. Y al hablar de los pecados de sus hijos, no me refiero a la suma de los pecados individuales de los fieles, como si en cuanto privados no afectasen directamente a la santidad de la iglesia. Todas las debilidades de sus miembros pertenecen a la iglesia y a lo que la iglesia es y hace. Su actitud ante los problemas de la ciencia y de la cultura, sus errores ante los cambios sociales o ante la nueva configuración de la política, afectan la responsabilidad de la iglesia en su conjunto en el mundo. Y por eso la paradoja, la iglesia santa y la iglesia de los pobres pecadores, que incluso en sus más altos representantes necesita ser perdonada porque se equivocan a veces. No estoy acusando a la iglesia, porque yo también me considero iglesia. Y como tal me siento necesitado de absolución de mis pecados, que también son los pecados que yo le hago hacer a la iglesia. En el fondo de mi alma siento una necesidad constante de renovación para salir a flote con esta iglesia a la vez santa, pero en sus hijos pecadoras, que a pesar de sus deficiencias también se rejuvenece.
y ha sido fundamentalmente construida por los santos, los grandes espíritus que supieron amarla desinteresadamente y guardarle inquebrantable fidelidad. Los santos, creo en la comunión de los santos, en la Santa Iglesia Católica. Dios es un misterio, la Iglesia es un misterio, el don de la fe es un misterio y el ministerio sacerdotal es un misterio. La voz autorizada de la jerarquía nos pone en guardia contra el cansancio y la desorientación de un buen número de sacerdotes religiosos y laicos. Más nos conviene recordar la conexión intrínseca entre Cristo y su Iglesia, entre el misterio de Cristo y el misterio de su Iglesia, porque es imposible una fe auténtica en Jesús de Nazaret sin una referencia a la vida de la Iglesia, que impulsada por el Espíritu celebra la más cumplida acción salvadora de Cristo, haciéndola presente hoy. El ser mismo de la Iglesia vive de este culto que Cristo realizó con total entrega de amor en su vida y sobre todo en su cruz. La Eucaristía, centro de la vida cristiana, expresa la fe de la Iglesia y la respuesta del hombre a la llamada de Dios. El sentido de mi sacerdocio y de todo ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia se define por esta total configuración al sacrificio de Cristo que en forma cultual, litúrgica, se ofrece al Padre cada vez que se celebra la misa. Sí, todos los sacramentos son signos que hacen presente la santidad que Dios nos ofrece, pero la Eucaristía es la que crea la comunidad, haciendo presente el misterio de la salvación en medio de su Iglesia. Iglesia, misterio de amor. ¿Y qué persona que no ha sentido el amor pudiera decir que el amor no es un misterio? El amor no es fruto, gracias a Dios, de la lógica fría de la matemática. 1 más 1 son 2. Por eso Dios ha dicho, 2, el hombre deja a su mujer y se une, deja a su familia y se une a su mujer, y 2 se hacen 1. El amor siempre es un misterio y solo una persona que se haya sentido amado puede entender el misterio de la Iglesia. Te damos las gracias, Señor, por todos los afectos, luces, verdades que me has comunicado en esta meditación de 3 sacerdotes, sobre tu Iglesia, en la cual yo soy tuyo también. Gracias, Señor, porque soy de tu Iglesia y al ser de tu Iglesia me hago tuyo también. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos amigos, ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. Al augusto sacramento veneremos con piedad que el Antiguo Testamento
a este rito del lugar, y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo, alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor, y al Espíritu Divino ensalcemos con honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que si contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Ante